Hola amigos, buenos días. Aquí estamos en esta bonita mañana. Hoy vamos a compartir eh, Jesús ante Pilato en el capítulo de Marcos 15, pero también vamos a hablar de algo que sucede en nuestro alrededor, los falsos testigos, los hombres que dicen herejías, que dicen muchas cosas. Eh, la Biblia es muy clara. Nosotros los cristianos a veces podemos perder el control, pero no lo perdemos. A veces la gente piensa que se enoja uno, pero ¿cómo no te vas a molestar cuando oyes herejías, cuando oyes cosas que Dios no quiere decir eso? O sea, que tuercen las escrituras. Entonces, si han visto muchos conflictos y sabemos muy bien que Jesús compartió con amor, pero Jesús contrapuntió a los fariseos, a los escribas, les dijo hipócritas. Entonces, la actitud con que debemos de predicar es con firmeza, no es con un con una forma de ser explosiva, de hasta de ofender. No, no es así. Es, por ejemplo, ser firmes, aunque las demás gentes están usando los pseudos, los falsos, están usando un arma muy poderosa que se llama el amor. Pero como les he dicho, el amor de muchos se enfriará. Ahora, si el amor de muchos se enfriará, entonces estoy hablando de un amor falso, de un amor de apariencias, de un amor sin salvación, de un amor de engaño, porque esta gente habla acerca de que hay que tener compostura, hay que tener educación, porque aprenden muy bien eso, que quizás eh, nosotros los cristianos no adoptemos como un arma, porque el amor es hablar con la verdad, es quitar las vendas de los ojos. Pero nosotros no podemos quitar esas vendas de los ojos, porque eso lo va a hacer el Espíritu Santo, que Él va a redarguir con de pecado y de juicio. Entonces, nosotros tenemos que hablar la verdad, pero la verdad a veces ofende, la verdad incomoda. Es mejor hablar con la verdad y no engañar a la gente con un falso testimonio. Estuve hablando con unas personitas y, y al parecer, miren, hablas con estas personas y son los testigos de Jehová, y yo, yo hablé con ellos, llegan ellos, ya están volviendo a predicar las falsedades, están dando un falso testimonio. El testimonio es de que tú demuestres que da un testimonio de ti, pero dar testimonio de aquel que murió en la cruz de una forma incorrecta, de una forma eh, que se dice de blasfemia. Entonces dicen ellos que Jesús nunca habló, mmm, que fue bien amoroso. Entonces Jesús cuando les dijo a los fariseos, hipócritas, o sea, pónganse, Jesús les habló con amor, amigos. O sea, vamos a ver cómo podemos torcer las escrituras, y tenemos que vivir cuando nos enfrentamos. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué hablan mal de nosotros los cristianos? Si los falsos están diciendo, no, mira, Jesús habló con amor. Entonces a los fariseos les dijo, ay, ustedes son hipócritas.
Ah, mira, qué bonito. No, no, no. Si me pongo yo a leer la Biblia de una forma eh, sin expresión, sin énfasis, pues voy a decir, no, mira, Jesús habló, a todos los trató bien, él nunca ofendió a nadie, el Evangelio nunca ofendió a nadie, cuando la Biblia dice que ellos se ofendieron por lo que decía Jesús. Entonces, cuando tú reprendes las doctrinas y les hablas con autoridad, ellos piensan que estás enojado. Y te dicen, no, usted no está hablando con amor. ¿Cómo no? Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Vamos a hablar de lo que está escrito. Por ejemplo, ellos hablaban de sus argumentos. Me dicen, usted tiene un argumento, señor, que está equivocado. ¿Por qué? Porque usted dice que Jesús es Dios. Y usted lo dijo. O sea, fíjate cómo te tratan. Yo les dije, Jesús fue perseguido para matarle. A Jesús le querían encontrar algo para matarle. Y ellos dijeron, y él dijo, así como se dice a veces, yo soy el Hijo de Dios, yo soy. Y luego dice, usted lo dijo, es el Hijo de Dios, no es Dios. Y yo les dije, bueno, ¿qué no entienden? Bueno, pues está bien, la fe no es para todos, les dije. Entonces, estuvimos hablando acerca de los argumentos, pero ellos no oyen, se ciegan, se cierran su corazón a la palabra de Dios. Entonces, les dije, vamos a la palabra, mira lo que dice. Es que no vamos a llegar a nada. Le dije, claro que no vamos a llegar a nada. Pero ¿por qué están predicando aquí, enseñando falsa doctrina? Les dije. Le dije, yo sé que el Señor dice, mira, déjalos que prediquen, pero los que están con nosotros. Oye, estos están predicando y nosotros se los prohibimos, le dijeron una vez los discípulos a Jesús. Y Jesús le dijo, no se lo prohíban. Entonces también no se los vamos a prohibir nosotros, ¿verdad? Porque ellos van a seguir predicando para engañar a la gente. Muchos serán engañados. Y es lo que no quieren entender. Entonces cuando tú le hablas a alguien y le dices que se arrepienta, arrepiéntete. Si estás hablando falso testimonio, estás dando un falso testimonio, dices que eres testigo de Jehová y no das testimonio de quién es Jesús. O sea, dices que Jesús no es Dios, o sea, contradices la Biblia. Entonces, dice la Biblia que en el 4 de Segunda de Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, los testigos de Jehová son incrédulos y están cegados del entendimiento por el mismísimo Satanás, con una doctrina falsa. El engaño llegó en estas personas. Y así, si un engañador te engaña y te enseña el engaño y tú crees en el engaño, pues tú vas a vivir engañado. Entonces, cuando tú predicas, vas a vivir engañando a los demás con un evangelio falso. Les pregunté, yo nada más quiero que me digan una sola pregunta. ¿Ustedes son salvas? ¿Verdad, mujeres? ¿Ustedes son salvas? Y me dijeron, procuramos, nos esforzamos, porque en la Biblia dice en Mateo, el que persevere hasta el fin será salvo. Y le dije, pero ¿por qué no lees el contexto? ¿El que persevere hasta el fin será salvo? ¿El que persevere en qué? ¿En el error? ¿En la mentira? ¿En el falso testimonio? ¿En la falsa doctrina? No vas a... Es más, vas a perseverar para ir al infierno. Y si tú haces un adepto, lo haces merecedor 2 veces del infierno. ¿Por qué? Por el engaño. Entonces, por favor,
Si tú me ofreces la salvación, yo creo en lo que predica. Pero si tú no me ofreces la salvación, no creo en lo que me prediques. Estás predicando un falso testimonio, eso eres falso testigo. Porque no estás testificando a la gente de Cristo, de quién es Cristo. Tú me hablas del gran yo soy, de Jehová, del nombre impronunciable que le dio el Señor a Moisés, de Yahvé, de Yahweh, de Elohim, porque le dijo Dios a Moisés, le dijo, este es mi nombre, y le dijo, yo soy el que soy. Entonces yo soy el que soy, y Jesús dijo, yo soy. Y no lo van a entender. Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy. Y no lo entienden. Entonces, pues no vamos a hablar con necios, pero sí traían nuevos adeptos. Y les dije, ¿tú eres salva, amiga? O sea, si tú eres salva, dime. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, sin las obras. Tú no necesitas venir aquí a traer todas estas revistas para ganarte la salvación. Tú lo que necesitas es entregarte a Jesús y testificar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, como el Dios verdadero. Entonces ellas me dijeron unas cosas que hasta, oiga, ¿quién no se va a molestar? Ellos dijeron que Jesús es testigo de Jehová. Y yo dije, ¿por qué dices eso? Y dice, es que Jesús testificó al Padre. Y yo, no. Estás torciendo las palabras, el significado de las palabras. Entonces ella me decía versículos, pero ya son versículos nuevos, amigos, con unas nuevas versiones, con una nueva traducción. Oiga, pues ¿cómo no van a afirmar su falsa doctrina si están usando nuevas traducciones? Vamos a leer un versículo, creo que es 2 Corintios 10, sí, es 10:5. Cuando alguien te habla y te da argumentos y te dice, mire Señor, esta es la doctrina de verdadera. Entonces, nosotros sabemos que debemos de defender el evangelio, el ministerio que Dios nos ha dado. Nosotros somos embajadores, debemos defenderlo. Entonces Pablo dice, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, o sea, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes, o sea, cuando él no está, es osado al hablarles porque los regañaba. Pero cuando él estaba presente era bien humilde, bien manso y humilde de corazón. Era, ay hermano, hablaba con cordura, hablaba con ese amor, pero cuando no estaba, él se molestaba por ciertas cosas. Y que ustedes lean Corintios para que vean cómo habló el apóstol Pablo. Dice, ciertamente soy humilde entre ustedes, más ausente soy osado para con ustedes al hablar. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Miren lo que está diciendo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, vivimos en esta carne y tenemos muchos conflictos, tenemos, o sea, tenemos nuestro carácter, todos somos diferentes. A veces nosotros explotamos. Yo he visto hermanos que se enojan y defienden el evangelio y hasta se enojan y se quitan la camisa para darse unos trompos con otros. A mí me tocó verlo un día que estábamos compartiendo y dije, no, deja que, espérate, tranquilo, o sea,
amigo, tranquilo, no se ofenda. Usted está defendiendo su religión y el hermano pues se encendió tanto en defender a Cristo. Y hay gente dispuesta a morir por su Señor. Y hay muchos que están dispuestos a morir por su mentira, por su engaño. Y van a morir. Todos nos vamos a morir, pero la diferencia se va a marcar. Y dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué están creando la gente? Está creando fortalezas de mentira, fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El fin de las cosas es obedecer a Jesús. Pero ellos dicen que Jesús no es Dios. Entonces, están levantando un argumento que no es correcto. Y nosotros a veces hablamos queriendo derribar ese argumento. Estás mal, amigo, testigo de Jehová. Estás mal. Porque debemos de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, la altivez, ese orgullo de querer ser, yo lo sé todo, la Biblia dice esto, y entonces ellos tienen una altivez. Hay quienes se creen mucho porque saben mucho, pero el conocimiento de Dios no es de nosotros, no es ni por nuestra inteligencia. Es un don de Dios, es la gracia de Dios que te revela su palabra para que tú la obedezcas y tú te humilles ante Dios. Pero muchos tienen esa insolencia de levantarse contra el conocimiento de Dios con altivez. Pero fíjense, están usando algo bien impresionante. Los mormones, los testigos de Jehová, están usando un arma que no hay que debatir. Porque a Dios no le gustan los debates. Ok, está bien. O sea, es por amor, en amor. Entonces, Satanás sabe trabajar en el corazón de las personas. El amor, estar siempre sereno, moreno. Digan lo que digan, no te enojes. No te enojes. Si dicen blasfemias, no saben ni qué es blasfemias. No saben ellos que están diciendo blasfemias. Cuando me dicen que yo lo sé muy bien, ellos me decían que el Espíritu Santo era una fuerza activa. Entonces le dije, oye, tú no lees la Biblia, ¿verdad? Y ella me sacaba un versículo de aquí, un versículo de acá, y hacía una doctrina. Y le dije, ¿no estás leyendo el contexto de lo que está hablando? Tienes que aprender a leer la Biblia, pero como les enseñan mal, pobrecita gente. Miren, para empezar, no tienen la salvación. ¿Cómo pueden predicar la salvación de Jesús? Hablar de la Biblia, los católicos hablan, los mormones hablan, todo mundo habla, hasta los ateos hablan y se burlan. Pero una cosa vamos a enseñar ahora respecto a esta situación. Estuve buscando las palabras testigo. Testigo en griego es martus, mártir, testigo, dispuesto a morir por el testimonio de aquel que murió en la cruz, o sea, de Cristo. El testimonio de Cristo en mi vida. Ahora, yo no fui testigo, para que entiendan, testigo de Dios, o sea, yo creo por fe que lo que pasó en Cristo cuando lo crucificaron, yo creo por fe, soy testigo por la fe. Yo no he visto nada, pero es por la fe. Entonces somos llamados a dar testimonio de lo que Jesús hizo en nuestra vida a través de su palabra. En este caso, morir por quien murió. O sea, estar dispuesto. Entonces, bueno, testificando lo que Él hizo por nosotros y quién es Él para nosotros.
Entonces, vamos a leer Hechos 1:8. Miren lo que dice Hechos 1:8. Muchos ya lo saben. Dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. O sea, me seréis testigos. Ustedes van a dar testimonio de mí, de Jesús. Entonces, tenemos que dar testimonio de lo que hizo el Padre a favor de nosotros por medio de Jesús. Dar testimonio. Ahora, nosotros no fuimos testigos oculares. Creemos por la fe. Entonces, aquí dice que vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo, el misterio de Dios. Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros lo dejamos entrar a nuestra vida y le obedecemos. Ciertamente he oído muchas doctrinas de que somos tripartitas, que el Espíritu de Dios es el espíritu de vida, ese cuando morimos vuelve a Dios. O sea, está hablando de nuestra alma. Le digo, estás hablando de nuestra alma, le digo a la muchacha, porque me decía eso. Y le dije, a ver, el cuerpo es este cuerpo de carne, se va a ir al sepulcro, porque ella dice que el sepulcro es el Hades. Entonces el Hades dice que es el sepulcro, que no existe el infierno. Entonces miren, todas las doctrinas, si tú los haces hablar, te las dicen. Entonces ella no cree en el infierno. Los testigos no creen en el infierno. Entonces nosotros hablamos y les decimos, estás mal en tu doctrina. Ellos piensan que vamos a estar dormidos. Le digo, pues si el cuerpo se va a desbaratar, se va a destruir, y nuestro espíritu dice que regresa a Dios. Entonces, ¿y el Espíritu Santo? Le dije, el Espíritu Santo es la fuerza activa. Dice, es la que te mueve, es la que, o sea, es como prender un foco. Dije, no sabes ni lo que estás diciendo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo que habita en nosotros, y nosotros lo contristamos cuando lo actuamos mal. Pues yo le estaba explicando, le dije, ¿sabes qué? Es que de veras es triste verlos. Ustedes ya empezaron a predicar, se acabó la pandemia y ya empezaron a predicar sus doctrinas falsas. Por favor, si predicas salvación, adelante. Pero si tú no tienes la salvación, yo quiero ser salvo, a ver, muéstramelo. Y me dijeron, no, pues hacemos la lucha. O sea, tú te estás ganando la salvación, amiga. Por favor. Pero lamentablemente así están ellos, amigos. Y por misericordia deberíamos de hablar con ellos bien, pero no se puede hablar porque se hacen necios. Se llenan, como dice aquí la Biblia, que se llenan de altivez y arrogancia. Porque ellos, por ejemplo, los mormones y los testigos, he hablado con ellos y miren, la verdad son excelentes. Es más, son mejores que nosotros los cristianos. Pero vamos a poner eso en duda porque si el cristiano peca por el que no es cristiano, pues con más razón, ¿verdad? Pero fíjense, el cristiano verdadero peca, pero siempre hay algo en su corazón que le duele porque pecó contra Dios. Y nos entregamos a la oración y al arrepentimiento. Y Dios, que es nuestro abogado, Jesús, nos da el perdón cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Pero cuando hay arrogancia, cuando hay altivez, amigos, no hay perdón, porque no podemos ser un testigo falso de Jesús, porque hoy es por la fe. Entonces yo busqué testimonio, la palabra testimonio del de Strong del 3142 es marturión. Y marturión habla de que damos testimonio por los datos o por los hechos,
que nosotros estudiamos en la palabra, por la evidencia que está escrita en la palabra. Entonces nosotros vamos a dar testimonio y vamos a testificar de lo que hemos creído por la fe en la palabra de Dios, del Hijo de Dios, que es Dios mismo. Entonces, tenemos que hablar también acerca de qué quiere decir testigo. Testigo es ser mártir, morir por tu Señor, como les dije al principio. Entonces, vamos a leer un versículo que habla, Mateo 15:19. Miren lo que dice Mateo 15:19. Vamos a llevar este estudio pasito a pasito porque todos los temas son bien delicados, hay cosas bien difíciles de hablar. Entonces, 15:19, miren lo que está hablando. Dice, respondió Pedro y dijo, explícanos esta parábola, le dijo a Jesús. Jesús dijo, ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Falsos testimonios. ¿Y qué es un falso testimonio? Están testificando mal, amigos. Las religiones falsas están testificando mal, están enseñando una doctrina falsa. Están engañando a la gente. Por eso no vayas con los testigos, amigo, amiga. No te dejes engañar. La Biblia habla de seguir a Cristo. Dios se hace un llamado. Dios dice, Pedro, sígueme. Jesús es el que está hablando, sígueme. Jesús es Dios. Jesús te habla, primero te llama, luego te limpia, se da a conocer. Jesús quiere que le conozcas. Por eso tú lo vas a seguir, por eso tú lo vas a obedecer. Obedece a Jesús. Sin obediencia a Jesús no hay nada, amigo. Tú puedes saber la Biblia de principio al fin, puedes debatir en todos los foros que quieras. Y la verdad, como cristiano, no te voy a ganar ni una. Ni el mismo Jesucristo platicando contigo te va a hacer cambiar. ¿Por qué? Porque estás bien engañado, querido amigo, testigo de Jehová. Esto es lo que tengo que decir. Tengo más versículos. Por ejemplo, en el 23:31, que habla de martureo. Que dice, ser testigo, testificar. Literal, o sea, en tiempo presente o figurativamente, que es por la fe, al creer en Jesús. En Mateo 24:14 es algo que es por evidencia, por datos, testificar por los datos que tienes en la Biblia, dar testimonio, decir, testificar lo que está escrito. Yo testifico que en esta Biblia lo que dice es verdad, pero hay algunos que tuercen la Biblia y enseñan falsa doctrina y dan testimonio de la falsa doctrina. Y luego tenemos marturión, es lo que decía en Mateo 24:14, testificar. En Mateo 19:18 está la palabra pseudomartur, que es un falso testigo, que da falso testimonio, un testigo falso. O sea, habla de las situaciones que vivió Jesús, pero fíjense, te encuentras un testigo de Jehová y encuentras con los datos que te da, con las enseñanzas erróneas, te está dando un testimonio falso, porque están diciendo herejías, diciendo que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo es no sé qué. Eso hay que caminar con cuidado, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, amigos, y nos duele a veces. A mí me duele a veces el corazón, porque a veces, si miramos a nuestro alrededor, hay muchas personas que son buenas, que son bien a todo dar,
pero están engañadas de muchas religiones. Hay mucha gente que está mal, no conoce de Jesús, y nosotros a veces vivimos enfrascados en esta vida que no damos buen testimonio, no hablamos de Jesús, más bien. Somos cristianos, pero somos de James Bond, el agente 007 cristiano, que nadie sepa quién es, porque tiene una misión imposible. Entonces, en el Lucas 11:48 habla de testigo, que es martureo, es testificar también literal o figurativamente, encargar, alcanzar buen testimonio. Fíjense, habla de crecer, de que alcancemos buen testimonio por la palabra para los oyentes, para la demás gente. Mira, mi vida ha cambiado. He dejado de beber, he dejado de mentir, he dejado muchos pecados. ¿Por qué? Por te doy testimonio, soy testigo del Señor, soy testigo de Jehová en verdad, porque Cristo es mi Señor y mi Rey y mi Dios. O sea, quiero dar a entender también que hay que ser verdaderos testigos de Jehová, como dicen ellos en su secta. Yo soy testigo de Jehová, pero testificas que Jesús no es Dios, pues no eres testigo, porque los testigos verdaderos del Señor somos hijos de Dios. Y tú eres un testigo. Es como decir, y tú solo eres un testigo con mentiras. Es como decir también, amigo, yo soy cristiano, pero yo soy cristiano católico. No, es que no hay, el cristianismo no se basa en apellidos, si eres católico, si eres esto o si eres aquello, no. El cristiano es cristiano porque sigue a Jesús. El que lleva el nombre de Jesús en su corazón, no lleva otra cosa. Jesús, el Dios de que vino a morir en la cruz para alcanzar buen testimonio, que tenga buena enseñanza, sea testigo por la buena enseñanza, atestiguar, dar testimonio, declarar, testificar, ser un verdadero testigo del evangelio. Entonces está otra palabra que es pseudomartureo, o sea, un falso, ser un testigo, un testificador falso, un falso testigo, alguien que dice cosas que tuerce la Biblia, pues, que engaña, poquita levadura leuda toda la masa. Es decir, ofrecer falsedad en evidencia, o sea, tienes la Biblia, es la evidencia más, pero tú tuerces las escrituras y dices una cosa por otra. Entonces estás dando falso testimonio por la evidencia que tú tuerces. Falso, decir mal testimonio. Estás diciendo mal. Por eso cuando uno habla con alguna persona que presenta sus argumentos, nosotros debatimos esos argumentos con la palabra de Dios, pero ellos también te usan la palabra de Dios. O sea, recuerden lo que les dije en una prédica, les dije que de dónde salen las falsas doctrinas, de la Biblia, por hombres corruptos, por hombres que tuercen las escrituras, por el mal entendimiento, han sido cegados del entendimiento por Satanás. Entonces, miren, ¿por qué usan la Biblia? Todas las religiones usan la Biblia. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Satanás en Mateo 4? Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo tentaba Satanás? Con la misma palabra de Dios. Entonces sabemos que hay falsos testigos que están dando, hasta se ponen el nombre de testigos, ¿eh? Hay tantas doctrinas que están mal y cuando los enfrentas les dices, mira amigo, yo le pido que se arrepienta, que enderece su camino, está mal en su doctrina. Y lo único que dicen es, usted ya habló, déjeme hablar a mí. Dije, no tengo por qué oír tantas herejías.
He venido a decirles que enderecen su camino. Si no quieren, arrepiéntense. Si no quieren arrepentirse, pues miren, nunca van a alcanzar la salvación por medio de las obras, porque la salvación es a través de Jesucristo. Y ojo, hay una nueva enseñanza en ellos, en los testigos de Jehová, que al hablar con ellos me di cuenta que ellos ya dicen que creen en Cristo, que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo murió por ellos también. Y sí, Cristo murió por todos, pero siempre y cuando te arrepientas y endereces tu camino, porque si sigues chueco, si sigues en engaños, si sigues engañando a la gente, pues oye, no estás bien. Entonces, tienen que entender la gente. Yo tengo familiares que son testigos de Jehová, pobrecitos. Viven tan engañados y no son felices, la verdad. Y luego está pseudomarturia, dar testimonio falso. Testimonio no solo es amor y hablar con cordura, amigos, o ser educado, es hablar del testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Nosotros no somos perfectos, estamos en la lucha. Tenemos que luchar contra la carne. Entonces, hablando acerca de pseudomarturia, que es dar el falso testimonio, es cuando aquel hombre es un falso profeta, es un predicador. Predicador no solo es el que se para en el púlpito a predicar, ese es la oratoria, pero el pastor es el que preside la oratoria y es la predicación del evangelio. Por eso se llama predicar el evangelio. Entonces, si la gente habla una falsa predicación, una mentira, un falso testimonio, o sea, son pseudos profetas, son falsos predicadores, porque hablan falsedad y mentira. De lo que hablan todo torcido. Entonces ellos fabrican falsedad. O sea, fabricar, cómo torcer las escrituras, hablar. Es muy difícil hablar la verdad cuando tú nada más sacas un versículo de la Biblia. Ellos me citaron que el amor de Dios, Juan 3:16 me lo citaron y me quisieron decir algo y le dije, mira, ¿sabes qué? Mejor no digas porque estás torciendo toda la escritura. Entonces es pronunciar una falsedad, torciendo las escrituras, intentando engañar mediante la falsedad a otras gentes. ¿Y qué hacen con su literatura barata? Torciendo las escrituras, argumentando muchas doctrinas y de escritores que tal vez son esos hombres que dice el apóstol Pablo que se jactan, que son altivos. No, yo soy, no, nosotros no somos nada, amigos, somos simplemente seres humanos. El pastor Chuy Olivares nos ha dicho que somos polvo cósmico, creados de la nada. No somos nada. ¿Qué somos delante de Dios? Nada, amigo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso nos ha dado a su Hijo. Dice, porque han aprendido falsedad y la creen. Muchas religiones han aprendido falsedad y la creen, amigos. Y es más, ellos tienen más fe que los cristianos, porque los cristianos verdaderos están apostatando de la fe. Y los testigos no apostatan, amigos, están más firmes. Los mormones están más firmes en lo que creen. Pero los cristianos se están lamentando de muchas cosas, se están cayendo, porque de entre nosotros iban a levantar falsos hermanos, iban a engañar al rebaño y están engañando al rebaño y las ovejas se están desanimando. Amigo cristiano, levántese, no, no crea muchas cosas que hablan muchos. Usted, lo que yo hablo, verifíquelo con la palabra, el argumento de la palabra de Dios. Todo debe de ser argumentado con la palabra, debatido con la palabra. ¿Estoy bien o estoy mal? Si está mal,
Póngale ahí, escríbame, dígame, ¿sabes qué? Estás mal, ¿eh? Ahora, estamos equivocados muchos en pensar que nosotros no podemos juzgar a nadie. Ni claro que no podemos juzgarlo. Pero estamos hablando de un justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios viene a través de la predicación del Evangelio. Y si nadie predica el Evangelio, ¿cómo va a ser juzgada la gente si no han oído el Evangelio? Si no les han testificado el Evangelio, ¿cómo? La gente va rumbo al infierno y nadie les dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él y nadie les dice nada. Tú tienes que hablar. Y si ellos no quieren oír, pues en el juicio de Dios, en el gran trono blanco, ahí van ellos a recordar ese momento. Se te dijo, se te habló, no quisiste entender, no quisiste oír, no cambiaste, no pensaste. Duro de servir, duro de entendimiento. Eso te va a decir el Señor y vas a ir al juicio del cual nosotros te queremos librar. Por eso Dios nos hizo embajadores del Evangelio. Pero mucha gente no quiere entender el verdadero cristianismo. Pero tenemos que hablar. Y esto le quería decir, amigos, pero tenemos que ser inteligentes, como dice uno por ahí, dice, la fe inteligente. Fíjense, fue inteligente y habla unas cosas terribles, pero hay que ser verdaderamente inteligentes. Porque Dios nos hizo inteligentes. Y nos ha quitado la venda de los ojos y nos ha revelado su palabra para que nosotros le pidamos al Señor inteligencia. La inteligencia que no tenemos. Porque nosotros somos inteligentes para hacer el mal, no para hacer el bien. Entonces necesitamos la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, y está escrita aquí en su palabra. Ahora vamos a leer Marcos 15, Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y cuando acusas a alguien, ¿qué? Estás hablando sin saber, estás dando falso testimonio. Porque tú no puedes acusar a la gente de algo que no es. Si le dices a la gente que es un engañador, y si es un engañador, estás acusando con justo juicio, pero la gente dice, no juzgue, Señor, no juzgue. O sea, eso de no juzgar es para que te quedes callado, porque ahora se predica que no debes de juzgar para que no seas juzgado. Escucha, si Dios te quita la paja del ojo, porque tú no mirabas tu pecado, Dios te ha quitado la paja para que puedas quitarle la paja a la viga. Te la quitas tú que tienes para quitarle la pajita que tiene el ojo tu hermano. Y los dos van a caminar, van a ver bien y van a caminar. Pero si tú no quitas la paja, por ejemplo, cuando les dicen, el padre le dice al hijo, hijo, no fumes. Ah, papá, pero si tú fumas, ¿con qué autoridad? O sea, hay que juzgar bien. O sea, tú puedes tener poder de autoridad cuando tú le dices a alguien, no fumes, pero tú no fumas. ¿Cómo le puedes decir a alguien que no diga malas palabras si tú eres un maldiciente? ¿O cómo le puedes decir a alguien que no engañes a tu esposa y eres tú un adúltero? O sea, no se puede, amigos. Entonces dice, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? ¿No dices nada? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Por qué no respondía Jesús? Porque eran puras mentiras. Entonces, las mentiras no tienen poder. Vamos a leer ahora del 11 al 14 de Mateo 27. Vamos a ver qué nos dice el Señor acá.
aquí lo tengo anotado, pero vamos a ver. Pilato interroga a Jesús. Sí, es el 27, del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, fíjense, acusaciones falsas, y por los ancianos, nada respondió. ¿Saben una cosa? A veces los hombres no testificaban, no fueron testigos oculares, nada más acusaban a Jesús por lo que oyeron. Así a veces nosotros juzgamos mal a la gente por lo que oímos, por eso no debemos de entrometernos en los asuntos de otras personas. Ya, si les pasó o no les pasó, ni modo. Esos son chismes y tenemos que pedir perdón a Dios por todos los chismes que oímos. Y Señor, líbranos, líbranos. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Fíjense, testifican contra ti, falsos testigos, falsos testimonios, todo lo que dicen. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aquí 27:1-2 dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Cómo? Fíjense, tú te metes en consejo, vamos al consejo, vamos a estudiar la Biblia, vamos. Entonces tú estudias con un testigo de Jehová y estudias la Biblia con un cristiano, y en el consejo los testigos van a estar en contra del cristiano. No están de acuerdo. Porque aquí los ancianos tenían su religión, el judaísmo, y entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Fíjate, tuvieron consejo para entregarle a la muerte. ¿Sabes? Al final al verdadero cristiano lo van a matar, lo van a perseguir, lo van a agobiar. ¿Por qué? Porque van en contra de la doctrina que enseñamos todos estos hombres. Vamos a leer ahora Lucas 23 del 1 al 5, que habla de lo mismo. Levantándose entonces toda la multitud, toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús y a Pilato y comenzaron a acusarle. O sea, falsa acusación, falso testimonio, acusación, amigo. Usted, no podemos nosotros pensar en esto de que si nosotros enseñamos mal a la gente, Dios tiene algo contra nosotros, Dios nos va a acusar de falso testimonio, de que hablamos mal de Él, por enseñar mal, por creer en una falsedad, en un engaño de una religión falsa. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervirtiendo a la nación, y prohíbe dar tributo a César. Y que prohíbe, le dice, y que prohíbe. ¿Cuándo prohibió Dios dar tributo a César? Es la misma doctrina de los testigos y de todos que dicen que Jesús no es Dios. Dice, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjense, qué acusación tan más torcida. Él prohíbe dar tributo a César porque él dice que es el Cristo, un rey. Esto como diciendo, a mí deben darme solamente el tributo. No, Jesús le dijo ¿de quién es la moneda? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no dijo lo que están diciendo estos hombres. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¡Qué tremendo! Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo engañando, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Perdón, me equivoqué, dije engañando, pero
Dice, alborota al pueblo, enseñando por toda Galilea, comenzando desde Galilea hasta aquí, enseñando. ¿Qué enseñaba Jesús? El reino de Dios, el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eran amenazados por otra religión según ellos. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Vamos a leerlo todo. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacer alguna señal. Fíjense lo que quiere mucha gente. Yo quiero ver señales para creer. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, estaban inventando los peores testimonios o testificando las peores cosas. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Qué tristeza. Hacerse amigo, así se van a hacer muchos amigos, ¿sí? Se van a unir las religiones, amigos, cuando nos vayan a matar. Vamos a leer ahora el otro, que es va a ser Juan, creo va a ser Juan. Vamos a regresar a Mateo 15, a Marcos 15, perdón. Ahí estoy en Lucas, aquí está, Marcos 15. Vamos a leer Juan 18 del 28 a 38. A ver qué nos dicen esta información, estos datos que son de buen testimonio para toda la gente, para que crean a la verdad. 18. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vean qué religiosos. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que de qué muerte iba a morir. Pero fíjense, aquí se me viene a la mente cómo dice, nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, no les está permitido, pero sí en su pensamiento, sus deseos eran matar a Jesús. Y no les daba, ellos no tienen ningún permiso dar muerte a nadie, pero son intelectuales del asesinato de Jesús. Ellos estaban planeando cómo matarle y sabían cómo iba a morir. Y dieron a entender de qué muerte iba a morir, o sea que lo iban a matar ahí. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato no entendió, pero miren, ayer la muchacha me daba a entender que Jesús era testigo de Jehová.
Y le dije, ¿qué estás diciendo? O sea, están agregando a la enseñanza cosas raras. Fíjense, aquí dice, para dar testimonio a la verdad, o sea, a lo que fue enviado. Entonces dice, Jesús es testigo de Jehová. Y dije, bueno, esas palabras nunca las había oído. Pero ¿qué puedo decir? ¿Qué pensaremos? Si Dios sí testificó, si es testigo de Dios mismo, Él da testimonio de sí mismo. Pero decirlo para poder ellos tener ese poder de engaño, como que no. Entonces Dios dice, por esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús es el Hijo de Dios. No dice Jesús es el testigo de Dios. Ciertamente Jesús ha venido a dar testimonio de la verdad. Pero no torzamos el mensaje, amigos, con palabras subliminales ni palabras que no llenan la expectativa de las palabras mismas de Dios. No inventemos, porque van a confundir a la gente. Y si están enseñando eso, amigos, créanme, lo que es impresionante. Por eso debemos de tener siempre el corazón sencillo, humilde, para la enseñanza de Jesús. Yo nunca he oído esta situación. Entonces ellos no entienden. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte a uno en la Pascua. Que le suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. A Barrabás, y Barrabás era ladrón. Ellos dijeron, libra a Barrabás, no a este no, a Jesús no. Amigos, estamos viendo muchas cosas difíciles. Lucas 13:25. A ver, no sé por qué tengo este. A ver, otra vez. No, Lucas 23, del 13 al 25. A ver si ya lo leímos o no lo leímos. Es cuando es sentenciado a muerte. Jesús es sentenciado a muerte, dice. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me han presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre ningún delito de aquellos de que se le acusan. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio.
a quien habían pedido ellos, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. O sea, la voluntad de ellos. Ellos querían matarle. Hay muchos dicen que no debe uno de decir, pero amamos a los judíos, pero ellos tuvieron una mala actitud. Dieron muerte al Mesías, al amado. En la misma parábola lo dice. Que dice el Señor el Padre, dice, enviaré a mi hijo, quizás de él tengan respeto. Y ellos al verle dijeron, este es el heredero, matémosle para quedarnos con la heredad. Lo mataron. Entonces cuando dice lo mataron, los que mataron son asesinos. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por su obra. Y gracias a los judíos, nosotros somos redimidos, somos adoptados como hijos de Dios. Y a veces no pensamos eso. No decimos, ¿por qué los judíos hicieron eso? Porque si los judíos hubieran recibido al Mesías, todo hubiera sido diferente. Pero Jesús tiene planes y propósitos para la humanidad. Y no solo Él quería salvar a su pueblo, sino quería salvarnos a todos. Y Él sabía toda la verdad, Él conoce el futuro y Él sabía que desde atrás, que Él iba a hacer a su pueblo que tuviera celos con un pueblo que no es pueblo de Dios. Y nosotros no éramos pueblo de Dios y ahora sí lo somos. Amados hermanos y amigos, muchas gracias y nos vemos. Tengan experiencias con Dios, salgan a la calle a predicar, prediquen el evangelio de verdad, nada más lean la palabra, compartan la palabra. A veces tenemos que dejar las discusiones. Hay gente que quiere hablar, pero a veces no debemos permitir que ellos hablen. Porque cuando ellos hablan, a veces hay hermanos débiles en la fe que son engañados. Y tenemos que enseñarles que la verdad es la verdad y no tenemos que estar oyendo ninguna mentira. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, sin confusiones, porque Jesús es Dios. Jesús es nuestro amado Mesías, nuestro amado descanso. Jesús es nuestro Salvador y Señor. Estoy hablando como cristiano, aunque muchos pueden pensar porque ya estamos conociendo más de la religión judía, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. No se dejen judaizar. Sabemos que hay una iglesia cristiana por parte de los judíos y estamos con ellos. Ellos tienen costumbres diferentes a las de nosotros. Nosotros venimos del paganismo, amigo. Pero yo entiendo esas cosas y es peligroso hablar mucho de ello así, pero debemos de conocer la cultura judía y debemos de saber que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia se va a acabar, va a terminar un día. Y después va a tratar Dios con Israel y Dios va a bendecir a Israel. Dios traiga la paz a Jerusalén. Y cuando esa verdadera paz regrese al pueblo de Israel es cuando Jesús mismo va a estar estableciendo su reinado mesiánico de 1000 años. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, hoy en la noche más bien, en Noches de Apocalipsis. Los invitamos. Vamos a hablar acerca de las copas de la ira de Dios. Eso he estado estudiando y platicaba con mi hijo y le dije, ay hijo, hay cosas que parecen que no entendemos, pero Dios nos revela a veces su palabra y no somos dignos. Y a veces, la verdad amigos, a veces miren, muchos ni oran, muchos ni leen la Biblia y todos, y Dios les revela su palabra. Pero debemos de humillarnos ante Dios y reconocer que Él es Dios. Él es nuestro amado Salvador. Dios les bendiga y nos vemos
en la noche, si Dios quiere. Gracias, hermanos, amigos.